Bueno, buenas tardes para todas y todos. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestros ministros de Educación Universitaria, Tibisay Lucena y Magali Gutiérrez Viña, ministra de Salud, de Carlos Alvarado, rector de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Fría, y Sandra Oblitas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, así como también de Pedro Alcalá Fanador, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Queremos destacar que esta actividad llega a nosotros gracias a una política de formación de cuarto nivel impulsada por el gobierno bolivariano, y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Centro de Estudios de la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida CESACODEVI de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Dirección de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Hoy nos acompaña el doctor Yanilson Paine, quien compartirá con nosotros en una disertación sobre los desafíos que tenemos para construir un sistema público único de salud. El doctor Paine es egresado de Medicina por la Universidad Federal de Bahía, es magíster en Medicina por la Universidad Federal de Bahía y doctorado en Salud Pública por la Universidad Federal de Bahía. Profesor de la Universidad Federal de Bahía desde 1974 y profesor titular del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía desde el 2000. Tiene experiencia en el área de salud colectiva, actuando principalmente en los siguientes temas: políticas de salud, planificación en salud, reforma sanitaria brasileña y sistema único de salud. Profesor jubilado desde 2019 e integrante del equipo técnico del Observatorio de Análisis de Política de Salud de la OPS. Es doctor honoris causa por la Universidad Estatal de Santana, y entre sus libros se destacan Salud, Crisis y Reformas de 1986, Recursos Humanos en Salud, Problemas Crónicos y Desafíos Agudos de 1994, La Crisis de la Salud Pública y la Utopía de la Salud Colectiva en el 2000, en colaboración con otro grande, Naumar de Almeida Filo. Salud, Política y Reforma Sanitaria en el 2002, Reforma Sanitaria Brasileña, Contribución para la Comprensión y Crítica en el 2008, y de Desafíos para la Salud Colectiva en el siglo XXI, en el 2011. Es autora además de centenas de artículos y capítulos de libros publicados en Brasil y en el exterior. Además de toda esta credencial académica, el doctor Paine es un extraordinario ser humano, un luchador y consecuente con las causas latinoamericanas. Así que bienvenido, profesor, está en su casa. Es un placer para nosotras y nosotros que se cuente hoy en esta aula de esta nuestra maestría de salud colectiva. Recordar que todas y todos deben mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga. Solicitar la intervención con la señal de costumbre, cerrar el video para fluidez de la transmisión. La dinámica de este encuentro es: nuestro invitado toma la palabra durante 15 a 20 minutos y seguidamente se abre el derecho de palabra. Sin más preámbulos, doctor Paine, tiene usted el derecho de palabra. Adelante, un placer para nosotras y nosotros oírlo. Adelante, profesor. Muchas gracias por la apresentação. Eu lamento muito falar em português, mais do que mesmo o portunhol, mas sempre é um prazer renovado rever meus amigos e minhas amigas da Venezuela, país que eu tive já o prazer de conhecer anos atrás, e especialmente nesse esforço de juntos construirmos uma saúde coletiva latino-americana, crítica e propositiva. Esta classe é apenas uma pequena colaboração nesse sentido. Espero que as alunas e os alunos gostem dos temas que nós vamos tratar aqui. Muito obrigado. Gracias. Gracias a usted, profesor.
Vamos entonces a iniciar. Fíjense, ustedes ya vieron un video donde el profesor Jan Nilsson nos hablaba de los desafíos que tenemos para la construcción de un sistema público nacional de salud, un sistema único, público nacional de salud. Así que vamos a dejarle la palabra a cada uno y a cada una de ustedes para sus intervenciones. No sé, Rosicar, si querías aclarar algo de lo que hablaba el profe. Bueno, creo que fue suficientemente claro. El profe sencillamente está agradeciendo la posibilidad de estar acá en el encuentro con nosotros y el esfuerzo que hacemos para llevar adelante una salud colectiva latinoamericana. Y que estaría además contento de poder contestar las preguntas que ustedes tengan a bien realizar de acuerdo al video que se ha hecho, que espera que los temas que fueron abordados sean del agrado de ustedes. Bueno, así que todas y todos tienen el derecho a palabra. A ver con quién comenzamos. Fíjense, Miguel Campos, ya te voy a dar la palabra a Miguel, pero fíjense que este es un tema importantísimo, porque justamente estamos trabajando el producto de esta unidad curricular, deben ser las orientaciones, las opiniones, la discusión, el debate que desde la maestría vamos a aportar, o sea, son los aportes para la Asamblea Nacional y en el tema del debate de la ley de salud. Y este tema en particular es muy importante porque debemos enfrentar estos desafíos, debemos tener claro cuáles son esos desafíos para poder construir el sistema único de salud en Venezuela, que a pesar de 20 y pico de años de proceso bolivariano y de todos los esfuerzos que se han hecho, todavía no hemos podido concretarlo. Vamos a darle la palabra al doctor Miguel Campos, adelante. Ok, muy buenas tardes a todos, estimados profesores. Estimado profesor Jair Nilsson Payne, muito obrigado por la sua presencia en este foro. Bem-vindo a Venezuela, la tierra de Bolívar. Sé que no manejo mucho el portugués, pero bueno, algo queda por ahí. Bueno, yo considero que lo primero que debemos deslastrar nosotros antes de generar la discusión con respecto a la formación de un sistema público único nacional de salud es deslastrar el concepto de lo que es atención primaria de salud. Si vamos a lecturas anteriores, vemos que en la conferencia de Alma-Ata, al parecer, hubo un pequeño problema de sintaxis gramatical, si se quiere, con respecto a lo que el término de atención primaria de salud significaba. En donde parece que no se entendió la palabra primordial. Y entonces, después, con el paso del tiempo, el término atención primaria de salud pasó a convertirse en un mito, ¿ok? Y es por esa razón por la que en este momento nosotros, a través de esta maestría y a través de todos estos conocimientos que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, vamos deslastrando poco a poco ese concepto de atención primaria de salud para convertirlo en lo que llamamos la atención integral de salud. Cuando hablamos de atención integral de salud, ahí damos por sentado el conocimiento de lo que es la salud colectiva como tal, ¿ok? Y enfocamos el concepto de lo que es la salud colectiva como tal, aplicada a lo que es el quehacer cotidiano, a lo que es la atención al individuo, o sea, que no sea centrada solamente en el individuo como tal, sino que sea más bien centrada también en la familia, en la comunidad, en el medio ambiente, que no sea de participación sola, única y exclusivamente por el personal médico, sino que el poder popular también tenga participación, ¿verdad? No así en las tomas de decisiones inherentes a lo que significa la salud de un paciente, pero sí por lo menos inherente a lo que es la parte de los servicios, ¿verdad? Y a lo que es inherente a lo que es en cierta manera una forma diferente de administrar los servicios de salud
y garantizar la accesibilidad de forma oportuna a esos servicios como tal. Es lo que considero, pues. Creo que pongo con esto un cierto y determinado punto final a mi intervención. Si tengo alguna otra idea que vaya surgiendo por ahí, puedo solicitar el derecho de palabra de nuevo. Gracias, Miguel. Professora Luisana, dígame. Posso responder imediatamente a Miguel ou aguardamos também a Odília, que já se inscreveu? Como vocês preferem? Ajá. Si quiere, vamos a oír a Odilia y luego le doy el derecho de palabra. ¿Le parece? Sí, sí. Adelante, Odilia. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos afectuosos al doctor Paín y nuestro agradecimiento por acompañarnos y por militar también en la convicción de los sistemas universales de salud. Sobre todo porque hay una corriente permanente, incluso entre gente de izquierda, que piensa que no es posible, que no es factible, que no es posible financieramente sostener un sistema público nacional de salud que incluya la atención médica, ¿no? Y nosotros en la ley, en la intención de elaborar una propuesta de ley, no solamente queremos mostrar la nueva organización del sistema público de salud que en Venezuela toma la forma de los ASIC, de las áreas de salud integral comunitaria, para cambiar un poco del concepto de la pirámide al concepto de las redes, ¿no? De las redes integradas, ¿no? Pero me gustaría oírle sobre todo cómo desmontamos y cómo fortalecemos el argumento para decir que, bueno, no es posible pensar el crecimiento o el avance de un país si no es por la vía de la inversión social, y eso incluye salud como una política social principal, ¿no? Y todo lo demás es de alguna manera caminos, atajos, ¿no? Que intentan convencernos de que, bueno, no se puede financiar, que dada la situación económica mundial, la recesión económica, no es posible sostener financieramente los sistemas universales públicos nacionales de salud. Un gran cariño y espero atenta también su respuesta. Obrigado. Ahora sí, profe, adelante. Obrigado, Odília. Tanto Miguel quanto Odília trouxeram tema central para os sistemas únicos e universais de saúde, que é a prioridade da atenção primária em saúde, mas a atenção primária em saúde que observe o indivíduo, a família, a comunidade e o ambiente, mas também inclua a assistência médica, na perspectiva de organização de redes regionalizadas, hierarquizadas e reguladas, sobretudo reguladas, dos serviços de saúde. Então, esse tema me parece central. O Miguel lembrava Alma-Ata e chegou, de alguma forma, a ponderar se era uma discussão semântica ou conceitual. Eu diria que essa é uma discussão fundamentalmente política e ideológica, porque, apesar da importância que teve Alma-Ata em 1978 para priorizar a atenção primária na perspectiva de uma saúde universal, de uma saúde para todos, e tematizar, levantar a importância do direito à saúde, apesar de todos esses ganhos que tivemos com a reunião de Alma-Ata,
dentro da própria reunião, houve embates entre aqueles que defendiam uma atenção primária mais em cima de pacotes específicos, de programas específicos para evitar diarreia, ou para o crescimento e desenvolvimento, ou para o planejamento familiar, ou para as infecções respiratórias agudas, e um outro grupo que defendia a ideia da atenção primária em saúde como uma perspectiva universal, e não apenas um atendimento de primeiro nível que não se conecta com outros níveis de atenção. Eu conheci nos Estados Unidos, em Nova Orleans, em 1991, um grande latino-americano que contribuiu muito para a concepção de Alma Ata. Chama-se Dr. David Terrada Rivera, do Peru. E nós conversávamos muito como foi esta reunião de Alma Ata, que eu, na época, não participei. E o doutor Terrada falava muito do enfrentamento que os países mais progressistas da Europa e do leste europeu tiveram em relação aos países que defendiam as ideias dos Estados Unidos. Então, o relatório, a declaração de Alma Ata, de alguma forma, numa perspectiva diplomática, tentou conciliar essas duas perspectivas, uma atenção universal e uma atenção seletiva, através de pacotes básicos. E isto depois, tempos depois, de alguma maneira, se desequilibrou, porque a Fundação Rockefeller, ao ver um grande avanço de países, como o próprio Brasil, em atenção primária em saúde, passou a defender uma atenção seletiva e influenciar a Organização Mundial da Saúde nessa perspectiva. Portanto, Miguel, eu defendo uma tese de que, mais do que uma questão semântica, uma questão de conceitos, nós precisamos entender esta luta ideológica, essa luta política que ocorre no mundo entre os defensores de um sistema de saúde único e universal e depois os defensores de pacotes básicos de saúde que, mais recentemente, vão desdobrando esta proposta em termos de cobertura universal de saúde, que eu cheguei a mencionar na mensagem que eu apresentei para vocês, com uma diferença da cobertura universal de saúde e os sistemas únicos e universais de saúde. Então, eu queria insistir nesta tese que vai além de uma questão de conceito, uma questão, portanto, de semântica ou de concepção. Vai a uma luta política, ideológica importante e que nós temos que resgatar as experiências latino-americanas exitosas em relação à atenção primária em saúde, como em Cuba, como na própria Venezuela, com a experiência bairro adentro, com as experiências no Brasil, na Colômbia, para nós termos uma posição contrária a esta visão seletiva de atenção primária em saúde, ou mesmo uma visão que privilegia a cobertura universal de saúde. E, nesse particular, a contribuição de Odília me parece também fundamental, porque a atenção primária em saúde deve compor um sistema integral, e o sistema integral não separa a assistência médica de outras ações de saúde, como promoção, como proteção da saúde ou como prevenção de danos e de riscos. Agora, a questão do financiamento é uma questão também que cada país vai encontrar as suas formas de realizar. Os países que optaram por sistemas de saúde universais têm um sistema que o gasto público corresponde a mais de 60% do PIB destinado à saúde, do Produto Interno Bruto à saúde.
Cuba é um país pobre do Caribe, companheiros de lutas na América Latina acompanham o esforço de Cuba, e Cuba não é um país rico e conseguiu fazer uma atenção primária à saúde universal desde os anos 60, 70, evoluindo, inclusive, para outros níveis de atenção. O Brasil, lamentavelmente, apesar de ter um sistema de saúde único, garantido na sua Constituição, o gasto privado é maior do que o gasto público. Então, uma das grandes demandas que o movimento da reforma sanitária no Brasil faz é no sentido de nós progressivamente ampliarmos o gasto público, mesmo considerando as crises. Crises sempre houve e sempre vai haver, mas se a saúde é uma questão, como lembra Odília, para todas as políticas, a saúde deve ser contemplada, inclusive através de uma ação intersetorial. Então, eu queria agradecer tanto a questão levantada pelo Miguel quanto a de Odília, porque elas se complementam e mostram os desafios, que não são apenas de financiamento, de organização e de gestão, mas também desafios de conseguir uma consciência sanitária que apoie um sistema universal de saúde como parte do conjunto de políticas públicas. Rosicaro, eu quero que você me ajude, por favor, tentando fazer um resumo dessas ideias. Gracias, profe. Ajá, Rosy, adelante. Ajá. Bueno, voy a tratar acá de resumir lo que el profe ha dicho. Que es un asunto en primera instancia, la discusión semántica que nos trae el compañero Miguel, ¿verdad? Que no se trata solamente de un asunto semántico, que es una discusión fundamentalmente política e ideológica, a pesar de la importancia y de lo que se dio en Alma Ata. Hubo embates por la APS, que había dos posiciones, una que estaba centrada en el tema de la universalidad y el otro que iba por la vía de otorgar paquetes específicos para evitar diarreas, para evitar enfermedades respiratorias agudas y otras. Y esta visión selectiva que no se conecta con otros niveles de atención. También recordó el profesor haber conocido a David Tejada, que es un peruano que participó de la reunión de Alma Ata. Un segundo, por favor, que quieren aquí entrar. Ajá, David Tejada, que manifestaba los enfrentamientos que se habían dado entre los países de Europa y del este europeo y Estados Unidos, y que preló en la relatoría la perspectiva diplomática. Pero que, bueno, estaba en pugna la visión universal y selectiva de esos paquetes, que además con la Fundación Rockefeller va a haber avances en términos de esta visión selectiva que posteriormente también van a ser impulsados o adaptados por la Organización Mundial de la Salud, y se va a ir, si se quiere, deslegitimando lo que estaba contemplado en la propuesta inicial de la atención primaria de salud prevista en Alma Ata, que es un asunto más que semántico, es una lucha política que tenemos que defender y tener conciencia de ello, que posteriormente eso se va a desdoblar en el futuro o posteriormente con el tema de la cobertura universal en salud. Son más allá que conceptos, es más que un asunto conceptual. Hay que rescatar las experiencias exitosas de la atención primaria de salud latinoamericana, como por ejemplo el caso cubano, el propio caso de Barrio Adentro, el caso brasilero y algunas experiencias en Colombia, que tienen una visión contraria a esa visión selectiva. También destacó la contribución de Odília, que encontró además concurrente con la visión de Miguel, de los sistemas integrales, de que hay que fortalecer los sistemas integrales, que no separa la asistencia de las otras acciones de salud, como por ejemplo la protección de daños y otras acciones, el asunto del financiamiento y de los gastos
que es un asunto que debe asumir cada país. Por ejemplo, más del 60% del PIB en salud. Cuba es un país pobre, en tanto que el gasto privado, en Brasil, el gasto privado es mayor que el gasto público, y habría que entonces ampliar el gasto. El tema de las crisis, que es uno de los argumentos que se coloca, siempre ha estado presente, y siempre hubo crisis y siempre habrá crisis. La salud debe ser contemplada por acciones intersectoriales. No es solamente un asunto de gestión. Una cosa muy importante que colocó, que debe conseguirse una conciencia sanitaria. Creo que es de la conclusión que nos deja el profesor de esta primera intervención. Eso como resumen. Adelante. Gracias, Rosicar. Vamos a ver, María Leal, adelante. Buenas tardes, encantada, profesor, de tenerlo aquí entre nosotros, escuchando su gran experiencia. Para mí es una preocupación que tengo, ¿verdad?, de los temas de salud que se caracterizan por una creciente corporización del conocimiento, donde la enseñanza en salud participa de la contribución a la crisis, a la crisis del sector. Porque en medida que sigamos formando profesionales con una visión capitalista, no se lograrán los cambios que requiere el sector. Entonces pienso que estamos ante una crisis ideológica, ¿verdad?, con una visión que sigue formando profesionales en salud, sean médicos, enfermeras y entre otros, ¿verdad?, con esa visión al capital, y que no terminamos de convencernos que hay que formar para ese cambio de sistema, porque pienso que es ahí donde radica todo el problema. No sé qué usted me dice de eso. Gracias. Gracias, María. Marisela, profe, vamos a oír a Marisela y luego le damos el derecho de palabra. Marisela, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Gleison Paín? Saludos a todos y a todas. Fíjate que el profesor está colocando, está acentuando el asunto en el tema de lo político, ¿verdad? Que justamente lo hemos conversado en la primera clase en cuanto a la filosofía política. Y obviamente este marco, pues, marco filosófico y político que nos permite hacer efectivo o garantizar las condiciones de materialidad para el derecho a la salud, ¿no? Entonces allí comenzamos, y el profesor bien lo conoce porque, bueno, nos dimos el lujo en el 99 de aprobar una constitución que fue consultada, donde aparece ya la salud como derecho, y además como derecho social, ¿verdad? Social fundamental. Y además de tener ese seguimiento, también aparecen en el artículo 84 los principios que también ya hemos debatido acá, ¿verdad? Principios de universalidad, integralidad y equidad, los cuales hoy podemos decir que de alguna manera acarreamos la vulnerabilidad de los mismos. O sea, el Estado aún tiene ese debe de garantizar los principios que están en la Constitución, que además desde las discusiones que hemos dado acá y por lo que hemos recorrido, son principios que son obviamente innegociables para la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Hoy por hoy no hemos aprobado, por ejemplo, un componente de este sistema que es la ley. Y Odilia colocó un tema bien importante, ¿verdad? Porque obviamente nosotros tenemos que garantizar la materialidad de ese derecho, que sea efectiva, ¿verdad? Que haya acceso a financiamiento,
con ello que haya un real y verdadero acceso a servicios tal cual lo resaltan o lo citan nuestros planes de la nación, el plan de la patria. Incluso hay una configuración que ya adelantó la profesora Odilia. Y sobre todo, porque una cosa uno habla de la atención integral, pero cómo eso se instrumentaliza, y disculpen esa palabra tan del positivismo lógico cartesiano, pero reduccionista, pero cómo no se riñe la posibilidad de seguir avanzando con esta triada que ya habíamos conversado, que no se riña con la posibilidad del financiamiento, pues, y además del financiamiento del sector salud, que ha sido nuestros enredos, de verdad, porque finalmente no hay una ley, no hay una proposición del Fondo de Salud, que se supone que ese fondo lo constituyen recursos fiscales, ¿verdad? Y que la salud en este país depende medianamente del sistema público, el sector público, depende de los recursos fiscales que se han visto mermados en los últimos años, y hoy vemos las expresiones de esa merma en la posibilidad de atender a las personas. Bueno, además de eso, si estamos hablando que la salud, digamos, es un derecho, ¿verdad?, está estrechamente vinculado con otros derechos sociales que de alguna manera también han sido fragilizados. Yo no voy a hablar de intereses, pareciera que es una inercia desde el punto de vista epistemológico, praxeológico. Bueno, eso tendría que revisarse, pero obviamente está muy vinculado a otros derechos. Los dije antes, como el derecho a la educación, al trabajo, bueno, a la vida misma. Por lo tanto, abordar el tema de salud no se trata de mejorar la sumatoria de servicios, porque a veces creemos que el sistema, que no existe, es una suma de personal sanitario más infraestructuras, bien sean de ambulatoria o hospitalaria, ¿no? Ahí hay una configuración, ¿verdad?, de redes importantes, de interconexiones que hacen efectiva la materialidad de este derecho. Por lo tanto, bueno, la discusión se está dando, hay una propuesta de ley, pero entendemos que eso no es todo, no es la ley, pero ayuda muchísimo con el tema de seguir avanzando en el financiamiento, y sobre todo un tema que ya han hablado, el tema de la regulación. Por ahora es todo. Gracias. Gracias, Marisela, por tu intervención. Profe, ¿quiere conversar o quiere oír otro de los muchachos? Usted me dice. Tiene cerrado su micrófono. Ajá. Posso responder, sim, a Maristela e a Maria Leal. Perfecto. Adelante. Também ambas trouxeram temas que me parecem da maior importância. A questão da formação dos nossos sujeitos, da praxis, dos sujeitos que vão construir e implementar um sistema único de saúde que aparentemente é contraditório com os interesses capitalistas. Este é um ponto importante que eu queria depois comentar um pouco. E também o que traz Maricela, que é a questão de como ir além daquilo que se conseguiu construir em termos formais, seja incluindo a saúde como um direito reconhecido da cidadania pela Constituição e pelas leis. Eu vou começar por esta parte mais complexa, porquanto eu sugeri em um dos slides da apresentação que eu fiz para vocês, que, do ponto de vista acadêmico, é muito importante que nossos mestrados, nossa maestria em saúde coletiva e análise política,
traga uma discussão sobre o Estado. Eu acho que o Estado é uma das instâncias da sociedade muito importantes para conseguirmos entender os limites e, de certa forma, as possibilidades de propostas políticas como a do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que voltar a estudar o Estado, além do governo, da governança, da governabilidade, é muito importante para ver em que medida as lutas que ocorrem no espaço social atravessam o Estado e, dentro do Estado, é possível construir uma nova hegemonia mais favorável aos interesses maiores da população. Então, acho que esse é um ponto que tem uma discussão da democracia, como considerar esses conjuntos contraditórios de interesses e de valores para que a política, de alguma forma, venha a refletir. De uma maneira muito esquemática, para iniciar essa conversa, eu diria que nós temos um Estado formal, o poder formal, e o Estado realmente existente, o Estado real. O Estado formal é aquele que está no arcabouço jurídico de cada país, que está reconhecido pela Constituição como poder legislativo, poder executivo, o poder judiciário. Mas tem um outro Estado que deve ser considerado, para além do formal, que é o Estado que interage cotidianamente com os interesses e as lutas de classes e de grupos sociais, sejam aquelas lutas que são apresentadas pelos empresários, pelos capitalistas, que têm uma lógica diferente, como as lutas que vão acontecendo nas nossas comunidades, no movimento sindical, dos profissionais de saúde, da luta das mulheres, que em vários países da América Latina, recentemente no Chile, como na Colômbia, tiveram importância muito, muito grande. Então, esse conjunto de partidos, movimentos sociais e políticos, às vezes individualmente, no meu modo de ver, representam essa dinâmica do Estado real. E é essa dinâmica que, sem menosprezar as conquistas formais da Constituição e das leis, teria as condições políticas para desequilibrar a correlação de forças e empurrar o Estado para aquelas políticas que favorecem a maioria da população. Evidentemente que isso não é uma prescrição, uma receita de bolo, uma receita de uma comida gostosa para qualquer país. Cada país vai encontrando, nas contradições que vivem, as maneiras de fazer alianças amplas que consigam mudar a correlação de forças na sociedade e no Estado, particularmente no âmbito parlamentar e no âmbito do componente, vamos dizer assim, jurídico, da instância jurídico-política da sociedade. Então, eu gostaria muito de que essa distinção, um tanto quanto esquemática, passasse sempre pela nossa análise estratégica para entender como a distribuição de poder no setor saúde, sendo revisada, pode incluir e incidir sobre a distribuição de poder na sociedade, fazendo com que, através de conquistas progressivas, nós consigamos trazer a ideia do direito à saúde para a prática, para o cotidiano dos serviços de saúde. Eu não gostaria muito de trazer a experiência do Brasil só como uma referência muito genérica, mas na luta contra a ditadura no Brasil até 1985, nós conseguimos incluir a saúde nesse processo de democratização. Conquistamos esta ideia dentro da Constituição. Na Constituição tinha os recursos indicados para a saúde, mas mudou a correlação de forças mundial
E os governos que vieram a partir dos anos 90 praticamente ignoraram o que estava na Constituição. Então, foi uma luta muito intensa para que, nos anos 2000, com a eleição dos partidos mais vinculados aos interesses populares, no caso do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, pudessem trazer esta pauta, mas, mesmo assim, com muita dificuldade. Então, acho que é muito importante a gente conseguir fazer análise de correlação de forças, identificando o poder real e o poder formal. Do ponto de vista da formação dos recursos humanos em saúde, ou dos sujeitos, a constituição dos sujeitos da praxis, ou, de uma certa maneira, em determinados momentos, os sujeitos da antítese, os sujeitos que são capazes de desequilibrar essa revolução passiva que ocorre em muitos países da América Latina, em que o componente da conservação e da restauração se sobrepõe aos componentes da mudança e da transformação. Então, esse é um ponto importante na constituição dos novos sujeitos. Mas eu de alguma forma, levei mais de 40 anos da minha vida ensinando na Faculdade de Medicina com médicos que tinham uma ideologia capitalista, com estudantes que já tinham essa ideologia capitalista. E eu concordo que não é simples, Maria Leal, não é fácil você trazer uma outra ideologia, uma outra abordagem, mesmo com bases epistemológicas, teóricas, robustas, para convencer estudantes que são de classe média alta, que, às vezes, a identidade com o povo é mais ideológica do que real. Então, sinceramente, não é fácil. Mas, para mim, como professor, teve um impacto muito interessante na minha formação e até para entender os limites da atividade de docente, de professor, duas pesquisas que foram realizadas nos anos 70. De um argentino muito importante, fundamental para esse estudo, que trazia a ideia da educação médica na América Latina, e um outro de um brasileiro, que trazia uma análise crítica da dificuldade que encontrou a medicina preventiva e a medicina comunitária de mudar a educação médica e a formação dos recursos humanos em saúde. Ele chamava a atenção de que esta proposta que nós fazíamos da medicina social latino-americana, por exemplo, era uma proposta que trazia valores, mas muito vinculados, no início, para o ensino. No entanto, mais do que mudanças no ensino, o que importa são mudanças no âmbito do setor saúde, no âmbito do sistema de saúde. E mais importante que as mudanças no setor saúde e nos serviços de saúde são as mudanças que ocorrem na sociedade e no Estado. Então, a reforma sanitária brasileira, quando ela foi pensada, ela já foi pensada ao reconhecer os limites que nós temos do ponto de vista das universidades ou do aparelho escolar para mudar a cabeça, mudar a consciência, as mentes das pessoas. Essa é uma contribuição. No Brasil, nós tivemos um grande pedagogo, um grande filósofo da educação, Paulo Freire, que mostrava que a revolução não se dá pela educação, mas não pode haver revolução sem a participação da educação. Então, o central, a educação ajuda, colabora, mas ela não muda a sociedade. Quem muda a sociedade, vocês conhecem bem, por experiência histórica, que vem desde Bolívar, é a sociedade organizada, a sociedade que faz enfrentamento para mudar. Gracias, profesor, por su intervención. Rosy, ¿vas a
Sí. Bueno, nuevamente ambas intervenciones trajeron temas muy importantes. Uno es la formación de los sujetos de la praxis, aparentemente contradictorios por los intereses capitalistas. Hay que ir más allá en aquello, en términos formales, reconocidos por la Constitución de la República, por la Constitución y por las leyes, y traer la discusión sobre el Estado, que es muy importante para entender los límites. Hay que volver a estudiar al Estado. Es muy importante entender las luchas que atraviesan la conformación del mismo y para conseguir una nueva hegemonía que sea más favorable a los intereses de la población. Igualmente puso importancia en el tema de la democracia, la construcción de la democracia y los intereses y valores que están presentes en la construcción de esa democracia. Entonces él plantea un esquema muy sencillo que es entender el Estado formal y el Estado existente, que el Estado formal está constituido por el conjunto jurídico de leyes, los poderes, y el Estado existente, que es el Estado que interactúa con los intereses y con las luchas de clases y con los intereses, por una parte, de los capitalistas y por otra parte, las luchas de los pueblos, de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los grupos de mujeres y políticos, y que representan esa dinámica del Estado real. Hay que desequilibrar la correlación de fuerzas. También considera que no es una receta de torta o de comida sabrosa y que cada país va a ir encontrando su forma de ir realizando sus cambios, que va encontrando además las alianzas particulares en el ámbito parlamentario para hacer una distribución en esa distinción esquemática del análisis que realiza, la distribución del poder en salud y la distribución de ese poder en la sociedad. O sea que hay que tener en cuenta al momento de hacer estos análisis el poder analizar cómo se distribuye el poder en salud y en la sociedad, y conquistar para la práctica de lo cotidiano, ¿no? Y que hay que poder conquistar poder para la práctica de lo cotidiano. En la lucha de la dictadura de 1985, los brasileros lograron incorporar en la Constitución recursos específicos indicados para salud, pero que posteriormente, con los cambios en la correlación de fuerzas, esos logros fueron, si se quiere, desechados, ¿no? Hasta que posteriormente, hasta el año 2000, con el ascenso del PT, se logra nuevamente traer estos elementos a la discusión. Esta pauta es una pauta que se ha dado con muchísimas dificultades para poder establecer esa diferencia entre el poder formal y el poder real. Refiriéndose al tema de la formación y su papel en la constitución de los sujetos de la praxis, los sujetos de la antítesis que logren desequilibrar y que logren producir esa revolución o que logren desequilibrar esa revolución pasiva y que se sobreponen a los intereses del capitalismo que están presentes en salud. Que las dificultades que se confrontan en el tema de la formación, puesto que son personas que tienen una identificación que está más a favor de la ideología capitalista y que no es simple y que es un tema que se transforma básicamente en un tema ideológico con bases epistemológicas que están muy arraigadas del capitalismo en la clase media. Bueno, y que es un tema que se torna más dentro de una base ideológica. También refirió a dos docentes, dos pesquisas, que fueron dos investigaciones que fueron realizadas en los años 70, uno por un argentino que tenía la idea de la educación médica en América Latina y otro por un brasilero que también consideraba el tema de la educación médica y la educación en el sector. La propuesta, ya va, un momentito, hacia valores muy vinculados
en las enseñanzas, que es lo más importante en el sector salud, además del tema del cambio del sector salud, que no es solamente el cambio dentro del sector, además del cambio dentro del sector educativo, que es importante el cambio, que el cambio más importante se tiene que observar dentro del sector salud, pero más importante aún que eso son los cambios sociales que son necesarios para que se den los cambios en todos estos otros sectores. También recordó el papel de Paulo Freire, quien recordaba que la educación no produce la revolución, pero no se puede hacer revolución sin educación. Bueno, para poder hacer ese cambio. En líneas generales es una síntesis de esta intervención. Gracias, Rosy. Excelente. Adelante, Miguel, y luego Christopher. Adelante. Ok, mi segunda intervención del día de hoy. Bueno, entre los desafíos para la construcción de un sistema público nacional de salud, hay algo muy importante que se debe ver, y creo que ya se ha tocado en diferentes intervenciones. Perdón, pero es el tema de la formación académica. Una formación académica desde la praxis docente, que ese profesional se convierta, aparte de médico, de todo en un docente, aparte de médico integral, con todas las de la ley, ante todo en un docente que investigue, que gerencie con calidad y que cumpla su rol asistencial. Además, está también la formación de los cuadros en la medicina como una política de Estado. ¿Por qué razón? Porque lamentándolo mucho, no se puede tener en cargos de dirección a gente que esté, que sea desafecta. Se le cayó, profe. Sí, creo que se le cayó a Miguel. Bueno, Christopher, adelante. Hola, buenas tardes, saludos a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Christopher, adelante. Sí. Permiso, bueno, me salí sin que... Bueno, continúo, compañero, después continúo yo, tranquilo. Ok. Bueno, voy a tratar de hilar mis intervenciones anteriores con esta intervención, recordando que mencioné hace algunas clases que de mi punto de vista el marco filosófico para la construcción del Sistema Público Nacional de Salud está muy bien, según lo que se plantea en la Constitución de la República. Sin embargo, el problema que entorpece la creación del sistema es el contenido programático, que lo vimos recientemente el martes, y la organización de la gestión como tal. Y además a esto le sumo, es que es necesario hacer una revisión de la teoría del sistema. Porque aquí hago la pregunta y hago aquel comentario que hemos hecho varios. Así como todos tenemos una idea en la cabeza de que es un ASIC, todos tenemos una idea en la cabeza de que es un sistema de salud. Público, único o con todos los agregados que se le pueda colocar. Esto lleva a esa dificultad de ponernos de acuerdo de qué queremos como sistema público nacional venezolano y no seguir copiando modelos externos, que eso no es de... Eso ha venido en los últimos 100 años aproximadamente en Venezuela. Copiamos a los gringos, copiamos a los europeos, a los franceses, a los ingleses. Hemos relativamente copiado al modelo cubano y no hemos hecho una adaptación propia del sistema nuestro. ¿Ok? Cuando hago relación a la teoría del sistema, y lo mencionaba muy bien la doctora Marisela, es que no es solamente es tener un montón de establecimientos o formar un montón de médicos, es que hay un montón de componentes del sistema que tienen que estar bien organizados, con funciones claras, para que pueda funcionar. Aquí hilo esta situación con que sepamos cómo está estructurado el sistema de salud. Nosotros tenemos una estructura nacional, una estadal y una territorial. Pero cuando vemos cómo funcionan cada una de estas instancias, hay discrepancias. Y no están hiladas las estructuras de estos niveles.
Eso genera problemas, por supuesto. Otro elemento a destacar es que también es necesario identificar cómo territorialmente hablando está nuestro sistema de salud. Nosotros siempre hablamos que nos conformamos en redes, pero realmente estamos en redes o seguimos trabajando en niveles. Los hospitales funcionan en redes realmente, nuestros servicios de salud funcionan en redes. Entonces, esos son muchas veces contradicciones que a la hora de elaborar una ley de salud no nos ponemos de acuerdo. Lo mencionaba la profe Odilia también al principio. El modo de financiamiento, todavía a esta altura no nos ponemos de acuerdo cómo es el modo de financiamiento del sistema. Si es de contribución del usuario, si es 100% por el Estado, si vamos a tener seguir con un subsistema de salud del Seguro Social. Entonces esto nos genera problemas, ¿no? Yo creo que es necesario más que una reforma de la ley, yo creo que es necesaria una reconstrucción del sistema. Porque vamos a construir una ley, y esto es una alerta muy personal, con muchos gazapos, con muchos errores, muchas cosas que van a quedar en claro y oscuro. Si realmente no evaluamos y diagnosticamos qué tenemos como sistema, qué tenemos como estructura, qué tenemos como establecimiento, nuestras formas de formación, valga el juego de palabras, de los profesionales de salud, que no es solamente formar médicos. Aquí falta un montón de profesionales de salud. Cómo se llevan a cabo los protocolos, cómo son las lógicas de distribución de medicamentos, la necesidad de la creación de un sistema de referencia y contrarreferencia, de un sistema único de información de salud. Esto es, como lo decía la profe Marisela, todo esto son partes del sistema, pero hay otros elementos que ni siquiera hemos rescatado y son necesarios involucrarlos para generar por fin un sistema único universal de salud. Gracias. Gracias, Christopher, por tu intervención. Profe, ¿quiere hacer su intervención ahora o oímos a otra persona? Ingrid está inscrita, ¿no? Ok, Ingrid, vamos con Ingrid. Adelante, Ingrid. Buenas tardes todas y todos. Saludos a nuestro profesor y a los maestrantes y nuestros profesores. ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente. Ok. Muy enriquecedor las participaciones de todas y todos, y es donde me hace repensar que el materialismo dialéctico se está haciendo presente, convirtiendo los procesos en integralidad ontoepistemológica, permitiendo así hacer todos análisis. En cuanto a lo que varios compañeros maestrantes han mencionado en la formación del sujeto y en talento humano, pienso humildemente que esta formación debe partir más allá de la academia en la parte de valores. Los valores que a veces, sin darnos cuenta, los vamos perdiendo en el camino. Por otra parte, el sujeto debe tener una formación académica de ciencia, tecnología y conciencia, éticamente hablando. También haciendo reflexión lo que explicó el profesor, se puede pensar que no es un problema de forma, sino de fondo. Si logramos apropiarnos del uso racional de los conocimientos, podemos incorporar los saberes cotidianos, ancestrales y tradicionales, para desde allí poder trascender en la sociedad. Porque no solamente, como bien lo explicaba él,
Y hay sujetos que se basan solamente en el modelo hegemónico de la ciencia, pero también tenemos que partir de que mucho más allá están los saberes ancestrales, porque esa es la historia y hay que conocerla, porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados irremediablemente a repetirla. En cuanto a lo que dijo nuestro compañero el último, que fue Christopher, que habló desde la JACI, es importantísimo que entre todas y todos construyamos nuevamente una tarea titánica de formación, comunicación, porque muchas personas desconocen, como bien lo dijo la compañera Maricela Odilia, qué es realmente el área de salud integral comunitaria, que viéndolo desde el punto político no es otra cosa que el empoderamiento de la salud del individuo. Gracias a la profesora Rosy Carmata por su intervención brillantísima, que además me hace repensar nuevamente en todos los conocimientos adquiridos. Profe, una vez más, gracias y esa es mi intervención. Buenas tardes. Gracias, Ingrid, por la intervención. Professor? Muito bem. Eu vou tomar um pouco como base esta intervenção mais recente de Ingrid, para pensar um nexo, uma ligação, um link com a minha observação anterior sobre os limites e as possibilidades da formação da constituição dos sujeitos, seja na universidade, seja em outras instâncias, em outras organizações. Eu gostei muito de uma frase apresentada por Ingrid, que quando nós não conhecemos a história, corremos o risco de repeti-la. E aqueles dois professores que eu mencionei na última intervenção, um argentino e um outro brasileiro, eles foram muito mais do que professores, foram muito mais do que médicos, foram muito mais do que pensar apenas na formação médica. Eu dei o exemplo da formação médica porque eu ensinei 40 anos na Faculdade de Medicina, mas também em outras tantas profissões na área da saúde, nutrição, enfermagem, serviço social, etc. Eu quero fazer uma homenagem, nesse momento, a esses dois professores. O argentino se chamava Juan César Garcia. Toda a mudança de paradigma que a medicina social latino-americana passou, incorporando o materialismo histórico, o materialismo dialético para estudar a saúde, foi por uma iniciativa, um apoio muito grande do Juan César Garcia, quando foi responsável pela área de recursos humanos da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington. Ele teve a capacidade de identificar as pessoas, os sujeitos mais críticos da América Latina e praticamente estimular este movimento da medicina social que hoje nós chamamos muitas vezes em saúde coletiva. O outro é o brasileiro. O brasileiro que eu me refiro é o Antônio Sérgio da Silva Aroca. O Aroca ele fez uma tese de doutorado chamado O Dilema Preventivista. E, com isso, ele rompia com a ideia de que a escola, o aparelho formador, por ele só, mude o aparelho prestador de serviço de saúde, ou o sistema de saúde, que eu vou falar um pouco depois para responder ao Christopher. Então, o Aroca mostrava
que as determinações que ocorrem na sociedade fazem com que o próprio sistema de saúde ou a organização social dos serviços de saúde e das práticas de saúde se reproduzam no âmbito das escolas médicas, no âmbito das universidades, no âmbito dos centros formadores. Então, a grande discussão que se passa não é que a escola influencia e determina o sistema, mas também não é que o sistema automaticamente, mecanicamente, defina o currículo ou a formação. Então, eu vou tomar emprestado um pouco a expressão usada pela Ingrid, do materialismo dialético, para ver que há setas de condicionamento e de determinação entre esses dois elementos, que a análise concreta de cada situação é que vai permitir examinar qual a correlação de forças que está incidindo efetivamente na formação de sujeitos, na constituição de sujeitos que efetivamente sejam transformadores, e não sujeitos passivos ou sujeitos burocratas. Miguel estava chamando a atenção antes que a burocracia precisa se acabar. Depois até ele já está inscrito, eu vou poder retomar um pouco essa discussão. Então, eu acho que essas duas contribuições, tanto do Arouca quanto do Juan César, precisam ser revisitadas nesse momento em que nós discutimos as relações entre constituição de sujeitos e organização de um sistema único e universal de saúde. Retomando um pouco as ponderações do Christopher, ele nos convida a pensar ou repensar a teoria. Eu não teria condições de, em poucas palavras, fazer uma crítica à teoria sistêmica, mas ela pode induzir a nós uma ideia de equilíbrio e uma ideia de mecanismos de feedback que podem eventualmente ocorrer no organismo vivo, na biologia ou mesmo na física, mas na sociedade o enfoque sistêmico, a abordagem sistêmica é muito limitada, porque ela não dá conta dos determinantes históricos, não dá conta dos determinantes estruturais, não dá conta dos enfrentamentos que se encontram em cada uma das partes que compõem o sistema. Em síntese, a abordagem sistêmica que quase que nós usamos automaticamente ao falar em sistema de saúde, ela nos prega algumas peças, ela de alguma forma, nos desequilibra numa análise mais crítica da sociedade. Então, com isso, eu diria que nós podemos tolerar a abordagem sistêmica como uma descrição de partes que compõem este todo, mas ela é inteiramente problemática, insuficiente para explicar as contradições que foram muito bem levantadas por vários de vocês que contribuíram nesse debate, e especialmente ao Christopher. A questão do financiamento não é uma questão técnica, é uma questão de decisão política das forças que efetivamente conseguem alterar os fundos públicos. Como concordo também com o Christopher, e eu acho que esse é um ponto que também estava na minha apresentação, que não é possível copiar modelos. Não é possível copiar modelo de Cuba, modelo do Canadá, modelo do Brasil, modelo da Espanha, modelo inglês. Cada sociedade, pelas suas contradições enquanto uma forma social, vai engendrando que resposta social pode dar aos seus grandes problemas. Eu mencionei na minha apresentação, que vocês tiveram acesso, a uma contribuição do Giovanni Berlinguer, que ele dizia que as reformas sanitárias, como as revoluções, não se exportam. Eu repetiria isso agora, não podem ser copiadas também, aproveitando a contribuição do Christopher. Então, nós temos que examinar a experiência histórica de vários países,
mas olhando para a nossa própria história e construirmos dentro dos nossos países a forma mais razoável, considerando a situação concreta a partir daquelas análises que o materialismo histórico e o materialismo dialético, para lembrar Ingrid, podem nos ajudar como ferramentas teóricas e epistemológicas. Gracias, profe. Rosy. Aquí voy. Bueno, hace referencia, gracias a la intervención que realizaron, en pensar nuevamente el nexo con la intervención de los límites de la formación en otras instancias. Cuando no conocemos, repetimos la historia. Él quiere aprovechar la ocasión para hacer un homenaje a estos dos profesores que mencionó anteriormente. Uno de ellos es Juan César García, quien tuvo una participación muy importante en todos los cambios que se dieron en la incorporación del materialismo en el área de recursos humanos en la UPS en Washington. Él se dedicó a captar a los sujetos más críticos y estimular el desarrollo de esta área con una visión crítica. También hizo homenaje a Sergio Arouca, quien tiene un trabajo sobre el dilema preventivista y quien señalaba además que la escuela, como ya había hecho referencia, la escuela por sí sola no es la que produce los cambios y los currículum, ¿no? Es decir, trabajar el currículum en sí mismo y lo que se da en la escuela no es lo que va a producir la transformación, sino que las determinaciones hacen que se reproduzcan en esas escuelas esas influencias que están dadas por esa determinación. Y esta influencia de la escuela determina no solamente el currículum, bueno, lo que ya he hecho referencia. Recordaba que hay ciertas condiciones y determinaciones en el análisis concreto de las correlaciones en la constitución de los sujetos, sean estos activos o sean sujetos pasivos. La constitución de sujetos y organización de sistemas. Hizo, en relación a la intervención que realizó Christopher, quien nos invita a repensar la teoría de sistemas, nos genera una idea de equilibrio, un equilibrio que está centrado más en la física y en la biología, pero que no da cuenta de la historia y la determinación y el enfrentamiento que se produce en las sociedades. Nos desequilibra ese análisis tan estático y requerimos de un análisis más crítico. Por tanto, podríamos tolerar como una descripción, pero teniendo conciencia de que es insuficiente para hablar de las contradicciones. En cuanto al financiamiento, es cuestión eminentemente política y no es posible copiar modelos, ya que cada sociedad y sus contradicciones son las que van a ir engendrando las respuestas. También nos recordó que en el video hizo referencia a lo que señalaba Giovanni Berlinger en tanto a las reformas sanitarias que no se pueden exportar y que hay que examinar las experiencias históricas, sí, pero siempre viendo la propia historia, y que hay que utilizar también en el análisis las herramientas potentes que se tienen con el materialismo histórico y con el materialismo dialéctico. Es todo. Gracias, Rosy. Damos la palabra a Miguel Campos. Adelante. Se me fue la comunicación hace rato, la señal no está muy buena que digamos. Bueno, decía hace rato con respecto a la parte de la formación académica, de la praxis docente, este profesional se convierta, aparte de médico ante todo, en un docente que investigue y que gerencie con calidad y que cumpla su rol asistencial. Aparte de eso, la formación de los cuadros en la medicina como política de Estado.
Eso es importante debido a que no podemos colocar en cargos de dirección a médicos que no estén en consonancia con el proceso revolucionario. Además de eso, debemos garantizar el derecho a la vida, que no anteponga el capitalismo a la atención médica con la creación de políticas de abastecimiento oportuno a las instituciones de salud y el uso racional de los recursos asignados a las instituciones de salud, planteando la posibilidad de ser utilizados cuando sea estrictamente necesario y con criterios bien establecidos. Reforzar la llamada atención primaria de salud, primer nivel, donde se resuelva la mayor cantidad de casos, descongestionando las instituciones de salud de mayor nivel y cumplir así con la esencia de la atención integral de salud como eje central de esta maestría. Aparte de eso, también planteo supervisar de forma continua todos los procesos para garantizar una ética disciplinaria laboral y la óptima calidad de los servicios de salud. Es mi humilde aporte para la formación o la creación de un sistema público único nacional de salud que esté, como decía el comandante Chávez, adaptado a los nuevos tiempos. Gracias, Miguel. Adelante, Odilia. ¿Aló? ¿Se oye? Ahora sí. Un poquito lejos, Odilia, pégate más al micrófono. ¿Aló? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, dale. Ok, gracias. Yo quería un poco plantear, ¿no? Sin extenderme mucho, un poco el problema de los modelos, ¿no? Cuando se dice que nosotros copiamos modelos cubanos, creo que también ya el doctor Paín lo aclaró, ¿no? Es muy difícil copiar el modelo en el sentido de que son nuestros médicos venezolanos, que se hizo con el apoyo de Cuba, evidentemente sí, porque no hubiésemos podido montar la formación en la cantidad de profesionales con miras a crear además una nueva hegemonía. Cuando nosotros nos formábamos y estábamos en la Facultad de Medicina, nosotros soñábamos con un médico que es ahora el médico integral comunitario, un médico integralista, un médico que estaba en la comunidad, y lo soñábamos, y Chávez lo hizo posible, junto con Fidel. O sea, es ese médico que está en la comunidad, que atiende a la gente, que por supuesto todavía reproduce un modelo medicalizado, pero que no tiene comparación con los médicos que se forman en la escuela tradicional, ¿no? Y que en la medida en que nosotros vamos construyendo un sistema más cercano a la gente, más cercano al barrio, más cercano a las necesidades, evidentemente es una creación propia con nuestros problemas y con nuestras dificultades, pero es un modelo, es una propuesta venezolana, es una propuesta de lo que nosotros venimos haciendo para garantizar el derecho a la salud. Y eso es un nuevo bloque histórico. Si hablamos que las facultades tradicionales de medicina formaban 200 médicos o profesionales de la salud, estamos hablando de más de 25,000 médicos que se han formado y que están en los campos ahorita de trabajo, que están en el consultorio, que están con sus deficiencias, pero esos son los nuestros. Ahora, incluso la gran sorpresa es que uno oye a la oposición decir que esos son nuestros médicos, y ellos hablan así: bueno, esos son los médicos que están, que se quedaron, que no se han ido del país, y que esos son, ellos incluso se lo abrogan así, son nuestros médicos, ¿no? Eso, por supuesto, pone en tensión la captura de ese profesional como una fuerza viva, una fuerza también de transformación que ellos saben que tiene en el fondo como líder en ese proceso comunitario. Que tenemos muchas fallas, que tenemos muchas debilidades, seguro que sí, pero que en la medida en que también vamos creciendo y vamos avanzando, no es solo en la organización territorial, que todavía las redes dependen más de la gente, que las redes es porque la gente se conoce y va haciendo algún tipo de interacción, pero también es verdad que hay una propuesta, hay un modelo, y con ese modelo tenemos que ir avanzando, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero ese es nuestro modelo y con ese podemos
ir construyendo esa nueva hegemonía, no solo porque somos más, no solo porque tenemos una visión un poco distinta, sino que además en la práctica hemos hecho también lo posible porque eso adquiera una organización que rompa con el modelo anterior. Gracias. Gracias, Odilia, por la intervención. Oímos a Marisela, profe, y luego le damos la palabra, ¿sí? ¿O prefiere contestar ahorita? Não tenho uma resposta imediata, porque, na realidade, foram contribuições tanto de Miguel como de Odília acerca de como eles pensam, como é a posição deles e que proposições estão sendo feitas para a formação de recursos humanos ou de sujeitos na Venezuela. Eu tenho uma identidade muito grande com os comentários que eles fizeram, nada a criticar, nada a acrescentar. Gracias, profe. Ajá, adelante, Marisela. Sí, tenemos o abrigamos una tendencia a desestimar los avances que hemos tenido en el tema de la garantía del acceso a la salud, ¿verdad? En el entendido que hemos nosotros disminuido por las razones varias esta posibilidad, pero tampoco darnos así, como decimos, golpes de pecho, porque y pensar que la respuesta de la construcción, configuración del Sistema Único de Salud está soportada sobre la ley orgánica, ¿verdad? Ya dijimos que son múltiples los componentes, que no solamente es el formativo, etcétera, lo regulatorio, etcétera. Ahora, fíjense que señalamos repetidamente la ley y que tenemos un compromiso en esta maestría. Ahora, la ley que se dice es una saguaza, la ley está acuñada como un jeroglífico. No, yo creo que sin dejar percolar los intereses de la salud como bien de mercado, debemos seguir avanzando para la aprobación de la ley, que es un instrumento importante de este componente de la configuración del sistema público de salud. Tenemos ese pendiente. Además, recuerden que el profesor nos hace un llamado de ir construyendo la viabilidad política, porque una cosa es la política, las políticas, ahora el cómo nosotros le construimos la viabilidad a la garantía del derecho a la salud, y nos hace un llamado a la distribución del poder del Estado, ¿no? Con dos categorías, podríamos decir, entre lo formal y lo real, y cómo nosotros, bueno, seguimos adelante para construir esa viabilidad para la ley de salud, especialmente con el poder legislativo y el poder moral también. Ahora, el tema que se ha tocado muchísimo, del tema, y lo decía yo, no podemos dejar filtrar los intereses del mercado. Bueno, esa es parte de los avances, de los retos, de esta distribución del poder del Estado para evitar eso. Pero además, nosotros nos encontramos en un capitalismo, o sea, nosotros no somos socialistas, nosotros estamos inmersos en un capitalismo acelerado, financiero, y que hoy por hoy nosotros hemos revisado cómo se ha despuntado en el marco de la pandemia, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes ahí cómo se revitaliza, ¿verdad? El modelo biomédico, que por cierto es un modelo, ¿verdad?, que ha transversalizado, ha penetrado la sociedad. Vamos a referirnos a nuestra región. Ha penetrado, se produce y se reproduce constantemente, y más en esta realidad nuestra y de otros países, de
de las formas como muta el capitalismo financiero acelerado, financiero, que yo tengo mis serias, digamos, contradicciones en tanto pareciera que está en declive. Solamente quería dejar esto aquí en el debate. Gracias. Gracias, Maricela. Yo me voy a permitir tomar la palabra un momento, ¿no? A raíz de esta intervención de Maricela, porque me parece importante que no nos dediquemos exclusivamente al tema formativo como el único desafío que tenemos frente a la posibilidad de construir un sistema único público nacional de salud. Ya nos decía el profe, citando a Freire, la formación no hace revolución, pero no hay revolución sin formación. Sin duda, el tema formativo forma parte y es uno de los elementos que tenemos que colocar como desafío para la construcción de una nueva visión para el Sistema Público Único Nacional de Salud. No es el único elemento que creo debe señalarse en este debate que estamos haciendo, aprovechando además toda la experiencia que tiene el profe Paine en este tema, en la construcción de un sistema único en Brasil, también con las condiciones del mundo global, el tema del capitalismo, también en las condiciones de un pensamiento médico hegemónico muy acentuado y sobre todo en los últimos tiempos en Brasil. Entonces creo que hay que buscar elementos, o sea, tenemos que tratar identificar cuáles son los actores para definir la correlación de fuerza que nos hacen entonces definir cuál es la viabilidad que tenemos en estos momentos en nuestro país para construir un sistema público único nacional de salud. ¿Cómo le damos viabilidad política a una filosofía que está claramente demarcada en nuestra Constitución, donde nuestra Constitución establece explícitamente y por lo menos en 3 artículos muy claramente el tema de la salud como derecho? ¿Cómo lograr que es dentro de esa salud como derecho la filosofía política donde nos explicita los principios de universalidad, de integralidad, de equidad hacia la igualdad? Como nosotros entonces el debate que puso en la mesa, no sé si fue Maricela, sobre, o no sé cuál, o Dilia, no sé cuál, de ustedes colocó en la mesa el tema, cómo es el tema del financiamiento, cómo combatimos, fíjense, ese es un desafío, cómo demostrar que los sistemas únicos públicos nacionales de salud no son un gasto, son una inversión para la protección de la gente, para hacer sociedades sanas, para hacer sociedades que incluso logrando sociedades saludables, pues es mucho menor el gasto para la enfermedad. Entonces, esos temas que creo que son muy importantes debatir. El tema del modo de atención que para responder a las necesidades sociales, para poder garantizar el derecho a la salud, o sea, cómo ese es otro de los elementos que son un desafío. O sea, creo que debemos identificar una cantidad de desafíos. ¿Cómo lograr la unicidad del sistema? ¿Cómo lograr? Porque también en Brasil, influenciado por todas las reformas neoliberales, tenemos una fragmentación del sistema. ¿Cómo logramos que acercarnos, aunque sea, a la unicidad del sistema que tiene Brasil, que también es un país con características similares al nuestro en lo económico? Entonces, ¿cómo destacar algunos desafíos que no son solo la formación? Ojo, no es que la formación no sea importante, por supuesto, es un desafío enorme y qué bueno que
lo identifican, pero no es el único desafío que tenemos, no solo con formación. Yo he insistido esto en varias oportunidades, no solo con formación, o sea, la formación tiene que llevarnos a la organización, a la movilización para poder lograr transformación. No solo con formación logramos transformación. Y bueno, esto, disculpen que haya hecho este inciso. Antes de darle la palabra, creo que ya Maricela habló. Profe, ¿usted va a hacer alguna intervención? No. Entonces, Johnny Camejo, adelante. Buenas tardes, ¿se me oye, profesora? Sí, perfectamente. Bueno, yo más o menos iba a nombrar lo que usted acaba de expresar y estoy de acuerdo con la profesora Odilia porque de verdad no hay ninguna, nosotros no estamos copiando un modelo cubano, más bien hay modelos de atención cubana que lamentablemente en la Cuarta República el que tuvo la idea no le pararon y fue a Cuba y copiaron muchas cosas de ese modelo. Entre los problemas que debemos nosotros solucionar, ya que lo conocemos, ya que esta maestría nos ha dado la capacidad o la herramienta de conocer los problemas y de tener las herramientas con cual solucionarlo, yo creo que uno de los desafíos es el predominio de una concepción no integral, con un modelo de atención medicalizado y centrado en la enfermedad. O sea, tenemos un modelo de concepción que no estamos integrados. Un colapso de un modelo organizativo con un modelo de atención dual y que está francamente fragmentado. Un modelo de gestión centralista, mal administrado, partidista, cliental y marcado por una corrupción y los intereses corporativos, que fue más o menos lo que usted nos habló. Y el problema del financiamiento, que francamente es un financiamiento que está marcadamente cementado. Eso es todo lo que yo agregar a esta participación. Gracias, Johnny. Adelante, Yoli. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfectamente, adelante. Buenas tardes, profes, compañeros y compañeras. Después de escuchar las intervenciones que me antecedieron y cada sabia respuesta del profe Paine, se afirma mi convicción, pues, de la premura que representa la creación de una ley orgánica de salud en la actualidad, pero que ésta cumpla con las normas y garantías del ordenamiento constitucional y establezca las bases de forma integral, de acuerdo con los principios que la profe Luisana bien acaba de mencionar y bastante hemos estudiado desde el comienzo de esta unidad curricular. Pienso que desde mi mirada, esta ley debería contemplar establecer el control de nuestro sistema a través del monitoreo y la vigilancia activa de los servicios de salud, determinar la obligatoriedad del cumplimiento en la asignación de un presupuesto público suficiente, transparente y adecuado para el Sistema Público Nacional de Salud en correspondencia con las necesidades y condiciones de salud de nuestra población, ordenar la instauración de las medidas necesarias para corregir los problemas de fragmentación, de inequidad dentro de las diferentes estructuras de salud existentes, como bien conocemos, Ministerio de Salud, Seguro Social, IPASME, PDVSA, entre otros. Establecer que tanto el gobierno regional como municipal y local, gobernadores, alcaldes y concejales trabajen en conjunto en pro de garantizar el derecho a la salud, pero bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Regular la relación entre los establecimientos de atención médica, tanto de carácter público como privado. Determinar la organización y funcionamiento tanto del Sistema Público Nacional de Salud Público como el privado. Decretar las garantías en la prestación de los servicios de los profesionales técnicos en ciencias de la salud
de los profesionales y técnicos con cobertura de un salario justo e impulsar constantemente la necesaria preparación de este talento humano en el área científica técnica como garantía de la prestación de un servicio en salud de altísima calidad. Indicar dotación tecnológica de cada centro de salud para facilitar el desarrollo de técnicas y procedimientos médicos que faciliten la atención en salud. Ahora me hago la misma pregunta que la doctora, nuestra profesora Luisana Melo. El verdadero reto estará en cómo lograremos cada una de estas propuestas que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yoli. Profe, ¿quiere hacer alguna intervenção? Eu posso fazer uma intervenção relativamente breve. Parece que Christopher se inscreveu de novo. Ok. Mas eu posso dizer o seguinte, que eu tenho ouvido com muita atenção as posições que foram apresentadas por Yoli, por Johnny, por outros colegas, e percebo que vocês têm uma clareza, conhecendo a situação concreta da Venezuela, do que deve estar nesta imagem objetivo do Sistema Único de Saúde. Tem uma discussão epistemológica acerca dos limites ou das possibilidades de uma imagem objetivo, mas eu estou entendendo nesse momento que vocês estão, de alguma forma, definindo com palavras este Sistema Único de Saúde que vocês têm em mente como aquele mais adequado para a situação da Venezuela. A partir, se eu sigo este caminho, a partir desta imagem objetivo, vocês também têm colocado nas falas de vocês um conjunto de proposições que pode passar pelo financiamento, pela organização em redes, pela formação dos sujeitos, etc. Essas proposições podem estar, inclusive, dentro da lei orgânica da saúde, consignando aquilo que nós mencionávamos como imagem objetivo. Agora, vocês mesmos estão chamando a atenção do como, ou da construção da viabilidade, para lembrar a intervenção da professora Luziana. Quer dizer, então, isso não necessariamente fica na lei, mas para quem está apostando na construção deste sistema, é fundamental ter um desenho estratégico para viabilizar a construção desta proposta. E, nesse desenho estratégico, aquela análise política que nós mencionávamos antes, de ver os oponentes, de ver os adversários, os aliados, que alianças nós podemos fazer neste tempo com tais sujeitos, isto é que é fundamental e nem sempre está na lei. A professora chamou a atenção muito para um ponto fundamental, que a constituição de sujeitos não é necessariamente sujeitos individuais, são sujeitos coletivos, são organizações que, ao produzirem fatos políticos, desequilibram a correlação de forças em um determinado sentido. Eu acho que esse é um momento, talvez, político muito importante, tanto quanto o da definição da imagem objetivo e das proposições que foram feitas. Essas proposições, portanto, têm que passar por análise de coerência, análise de fatibilidade, análise de viabilidade, mas, sobretudo, o desenho estratégico. Eu acho que é esse o momento que, pelo que eu consegui captar, entender das falas de vocês estão vivenciando na situação da Venezuela, e que eu acho que é um momento muito desafiante e muito importante. Gracias, profesor Rosicar. Para reiterar, el profesor percibe que, de acuerdo a las hablas de todos ustedes, que hay una gran claridad en la situación de lo que debe estar en la imagen objetivo. Y aun y cuando se dé una discusión epistemológica con referente a eso de la imagen objetivo,
pero ustedes han podido definir con palabras lo que es más adecuado. Y a partir de la imagen objetivo, el conjunto de proposiciones, sean estas financieras, sean las redes, sean los sujetos, ¿no? Esas proposiciones pueden estar en la ley, pero estamos en un momento de construcción que es muy importante porque toca la viabilidad y esos elementos fundamentales que tienen que estar en el diseño estratégico, que es el asunto que él llama a colación en este momento, que tenemos que acentuar. Aquellos análisis de orden políticos y las alianzas que podemos hacer. Eso es fundamental. Y eso no está en la ley, ni tiene que estar en la ley. Recordemos, y como lo decía Luisana, que no estamos hablando solamente de los sujetos individuales, sino de los sujetos colectivos que tengan posibilidad de desequilibrar y por lo tanto, de desequilibrar lo que está presente, y que por tanto es un momento muy importante que tiene que tener el análisis de coherencia, que tiene que tener un análisis de factibilidad y que tiene que tener un análisis de viabilidad, pero sobre todo que tiene que darse el diseño estratégico. Es todo. Gracias, Rosy. Christopher, tienes la palabra. Hola, de nuevo. Con relación a la construcción del Sistema Público Nacional de Salud, yo he sido siempre de los que menciona que es necesario, o mejor dicho, el problema de nuestro sistema de salud es la estructura propiamente y el funcionamiento como tal. Nosotros necesitamos, para construir nuestra ley y que sea fuerte, evaluar las estructuras de funcionamiento del sistema de salud. Es bien sabido que el Ministerio de Salud está bajo un marco del siglo pasado, para no entrar en detalle, ¿no? Donde una estructura organizativa no tiene nada que ver con lo que se hace en el territorio. Y explico esto bien. En el Ministerio de Salud existen dos viceministerios que tienen que ver propiamente con la atención, que es el Viceministerio de la Red de Atención Comunal y el Viceministerio de la Red Hospitalaria. Cuando nosotros vemos quién se encarga realmente de las áreas de salud integral comunitaria, es el Viceministerio de la Red de Atención Comunal, del Viceministerio de la Red de Atención Ambulatoria. Hospitales todavía no ve el ASIC o no se ve dentro del ASIC. Ahora voy al Estado, que lo hago en mi exposición, el video que se preparó para esta unidad. Nosotros en el Estado tenemos, si es un Estado descentralizado, quien nombra la autoridad estatal es el gobernador. Si es descentralizado, puede que lo nombre el ministerio. Pero también tenemos la figura de la autoridad única en el caso de que sea un estado de oposición. O colocamos a la figura de barrio adentro. Y si nos vamos hacia el territorio, aún existen los distritos y municipios sanitarios en disputa con las áreas de salud integral comunitaria. Aunque tengamos una gaceta oficial, eso sigue rampante igualito. Eso no se ha modificado. De hecho, en algunos casos lo que hicieron fue cambiarle el cartel y decir que ahora son ejes, como en Distrito Miranda, Zulia, Anzoátegui y otros estados. Ahora, si voy a la unidad propiamente de que genera la atención, en el único momento que se logró unificar las redes de salud fue durante el plan 100% cobertura. Y eso fue en ese momento y ya no fue. Entonces nosotros tenemos que ser realmente conscientes de qué es lo que está pasando en los territorios de la estructura de salud. Y eso lo quiero ligar a la conformación de la ley. Y no soy pesimista con la ley, ojo. Hay posibilidades que nosotros lleguemos a un acuerdo de la ley orgánica de salud y no se termine cumpliendo. Nosotros tenemos manuales, gacetas e instrumentos jurídicos que no se cumplen en nuestro sistema de salud. Ahí está la gaceta y dice, el distrito sanitario será derogado a partir de esta gaceta. Eso es falso.
La Gaceta del 2015 dice que los ambulatorios rurales 1, 2 y urbano 1 pasan a ser parte de la red de atención comunal. Eso entre una cosa y otra se da o no se da. Esos son los desafíos que nosotros tenemos que ver, cómo integramos, no articular. Articular es que hoy estoy y mañana no estoy, o me uno para una actividad específica y después la dejo. ¿Cómo integramos el sistema realmente? Hay que aprovechar estos momentos donde la red especializada y la red hospitalaria están en un proceso de integración. Hay que aprovechar la Universidad de la Ciencia de la Salud en todo este proceso de formación, insisto, no solamente de médicos, de enfermeras, de gestores de salud pública, de otros profesionales que hacen falta en el sistema. El sistema no se construye solamente con médicos. He visto muchos buenos gestores y gerentes que no son médicos. Entonces esos son temas a reflexionar, que nosotros tenemos que hacerlo desde los espacios que estemos, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Eso es un llamado de atención solamente. Gracias, Christopher. Qué bueno que no son médicos. Ajá. Gracias, Christopher, por tu intervención. Voy a... ¿Qué pasó? Profesora Luisana, cerró el micrófono, disculpe. Disculpen, voy a leer de nuevo. Julián Díaz dice, creo importante que para garantizar la salud como derecho, todos los ministerios, instituciones y territorios sociales existentes asuman la salud como parte de sus prioridades, entendiendo que la salud es la garantía de las necesidades básicas de las personas, familias y sociedad. Dice Mariana, de manera personal, en estos tiempos de salud pública, los profesionales de salud que ejercemos a diario, a pesar de las dificultades, se ejerce con calidad humana, con sentido de vocación, dando respuestas a todos nuestros usuarios. Hay que fortalecer la salud pública enmarcada con la salud colectiva, comunidad y centros de salud, comunidad y voceros de las comunidades. John Melugas dice, definitivamente hablar de un sistema de salud o para la vida, para el buen vivir y la felicidad, es pensar en desde la concepción amplia de procesos salud-enfermedad, por lo que la interrelación de los administradores del Estado debe generar una nueva forma de planificar, además en red, que son dinámicas y que responden al contexto y tiempo histórico día a día. Johnny Camejo dice, entre los desafíos que debemos enfrentar y transformar, ya que en el desarrollo de esta maestría ya los conocemos y estamos adquiriendo las herramientas para su transformación, es el predominio de una concepción no integral, medicalizada y centrada en la enfermedad, colapso de un modelo administrativo con un modelo de atención dual y fragmentado, modelo de gestión centralizado, mal administrado, partidizado, clientelar marcado por la corrupción e intereses corporativos y problemas de financiamiento con un financiamiento segmentado de sus instituciones. Evidentemente debemos revisar la institucionalidad. Julián Díaz dice, los profesionales del país que se forman planificadamente de acuerdo a las plazas de trabajo existentes son los militares. Cargo igual a poder, médicos. Debemos replantear la manera de pensar, alejarnos del modelo médico hegemónico. Esos son algunos de las intervenciones que hay en el chat. ¿Alguna otra intervención? Profe, no sé si quiere, ya son las 4:54, ya estamos muy cerca de las 5 para concluir el tiempo de este encuentro virtual. No sé si quiere hacer algunas últimas reflexiones de cierre de la actividad. Adelante. Sim, sim. Eu fico muito gratificado pelos comentários que foram feitos pelas pessoas que se inscreveram para falar, mas também por aqueles que escreveram suas ideias no chat.
Então, acho que se o objetivo deste evento, como uma classe, como uma aula da maestria, era exatamente promover esse debate, essa reflexão, e não necessariamente o ensino de conteúdos, nós conseguimos alcançar, pela minha visão, o atingimento desse objetivo. Isso me deixa muito satisfeito. Então, eu quero, nessas palavras finais, agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra poder participar deste evento e me coloco à disposição para outros momentos ou troca de experiências em relação ao sistema de saúde que está sendo cada vez mais construído e avançando em relação ao país venezuelano, essa pátria bolivariana, mas também aquilo que nós temos conseguido fazer no Brasil com muitas dificuldades nesses últimos 30 anos. Muito obrigado e boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Muy agradecido por los comentarios, por los que escribieron en el chat. Si el objetivo de este evento como clase era el de promover el debate y no necesariamente el impartir contenidos, entonces podemos decir que se ha alcanzado el objetivo de la clase. Quiero agradecer, además que se coloca también a la disposición para llegar a otras discusiones en torno a los avances en el sistema y lo que se está haciendo en la patria venezolana, y igualmente poner a disposición los avances en el sistema también brasilero. Que muchísimas gracias. Bueno, le voy a tomar la palabra, profe. Sería muy interesante que pudiéramos tener otro encuentro para entonces revisar el tema de los avances. Y de verdad un honor para nosotras y nosotros volverlo a tener en estas aulas. Así que voy a planificar cuándo es que vamos de nuevo a tenerlo acá con nosotros. Le digo a Rosicar para que lo contacte de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos por sus intervenciones. Les recuerdo que dentro de lo académico de estas actividades, la síntesis reflexiva debe estar dirigiéndose a la construcción de propuestas, O sea, ya tenemos en esta clase una apertura sobre, ponemos en la mesa cuáles son los desafíos, cuáles son las propuestas frente a esos desafíos para lograr entonces hacer nuestro aporte a la ley de salud, pero sobre todo hacer nuestro aporte a la posibilidad real de que podamos construir un sistema público único nacional de salud. Así que les dejo allí en la reflexión y en el ejercicio de creación de conocimiento este desafío, que es construir los elementos necesarios para lograr como objetivo que nosotros podamos tener un sistema único público nacional de salud y superar todos los elementos que, como bien ustedes señalaron esta tarde, están presentes en la actualidad. Así que bueno, tienen tarea, trabajo arduo, difícil, pero el reto es estudiando y construyendo. Así que adelante. Gracias, profe, de nuevo. De verdad, 1.000.000 de gracias. Encantada de tenerlo aquí con nosotros y le tomo la palabra. Vamos a estar pendientes para otro encuentro. Gracias. Gracias, Rosy, por tu grandísima ayuda de estar aquí con nosotras también y nosotros apoyándonos con el profe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, chao, profe. Abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias.